buenos días, te escuchamos. Hoy no es viernes de colaboración, pero por supuesto la ocasión lo amerita. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál fue el cambio de postura de Vladimir Putin, que pues había dicho en reiteradas ocasiones que no planeaba invadir Ucrania y sin embargo pues ahora estamos viendo esta operación militar? Sí, hace 2 días Vladimir Putin emitió un discurso para la población rusa y para el mundo, en donde empezó a hacer un planteamiento global de cuál era la relación histórica, geográfica, cultural, económica entre Rusia y Ucrania. Empezó a hacer señalamientos muy precisos sobre las agresiones que había sufrido las regiones separatistas de Donetsk y de Lugansk a manos del ejército ucraniano a lo largo de 8 años de guerra ininterrumpida, en donde los acuerdos de Minsk, que se suponía iban a dar punto final a esa guerra civil, jamás fueron implementados por Ucrania, que era la obligada a llevar a cabo la reintegración de los territorios de Donetsk y Lugansk en un sistema federado para llamar a elecciones nuevamente. Esto no sucedió a lo largo de 8 años. Sin embargo, es importante pasar a la primera lámina, en donde podemos ver cuál es el trasfondo de una situación geoestratégica fundamental. Tenemos ahí en rojo a la península de Crimea, que es básicamente el botón distribuidor geoestratégico entre Asia y Europa. El posicionamiento de Crimea es fundamental para entender el tráfico energético, el tráfico comercial y sobre todo el control militar sobre un área que es un radio de aproximadamente 1.500 kilómetros alrededor de la península de Crimea. Si nos vamos a la lámina 2, vamos a encontrar uno de los motivos fundamentales para que se iniciara esta guerra. Desde el 2018, Ucrania construyó un dique a la entrada del río Dnieper hacia Crimea. Este dique impedía el paso de agua a la península de Crimea. La península de Crimea empezó a sufrir una escasez prolongada y aguda de agua a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Cada vez más severa la ausencia de recurso hidráulico y por lo tanto estaba cayendo su agroindustria de una manera importante. Hay que recordar que desde que se reintegra Crimea a Rusia en el 2014, explota su población, pasa de 2 millones de habitantes en el 2015 a 4 millones de habitantes el día de hoy. Entre otras cosas, por clima favorable, buena economía, un excelente comercio con todo el mar. Todo el Mar Negro. Entonces, cuando los ucranianos cortan el flujo del río Dnieper a Crimea, básicamente estrangulan la actividad económica de toda la península y ponen a racionamiento de agua a las grandes ciudades de Sebastopol y Simferopol. Esta fue una situación que Rusia constantemente puso en la mesa de negociaciones con los ucranianos a lo largo de los años y en donde los ucranianos tajantemente dijeron a todas las propuestas de negociación rusa que no, que ellos iban a estrangular hidráulicamente a la península de Crimea porque estaban en guerra para recuperar en algún momento dicha península, reintegrarla a territorio ucraniano. Entonces, digamos que este es uno de los puntos salientes no mencionados en la prensa internacional que motivan el inicio de esta gran ofensiva, mucho mayor de la que nosotros esperábamos en nuestro comentario de lunes, en donde nosotros pensábamos que se iba a utilizar, como podemos ver en la lámina número 3, una operación de pinza que iba a surgir precisamente de la península de Crimea rumbo al norte-noreste hasta llegar al margen del río Dnieper, que se ve claramente ahí, y que iba a comenzar de norte a sur desde lo que es la ciudad de Kharkov rumbo al sureste para cortar a todas las tropas que estaban en la línea de contacto en el este, allá en la ciudad de Lugansk y de
Donetsk. Eso era la suposición que teníamos hasta el día martes. Bien, lo que nosotros estamos viendo el día de hoy es una gran ofensiva en donde todos los frentes ucranianos han sido atacados simultáneamente. A estas alturas ya las tropas rusas tomaron posesión de la ciudad de Kherson, que es la que está sobre el río Dnieper al norte de la península de Crimea. Ya llegaron a Zaporizhia y ya llegaron a Dnipro, a la ciudad de Dnipro. Por otro lado, con un ataque anfibio ya tomaron hacia el oeste, suroeste, en el Mar Negro, la ciudad de Odessa. Obviamente que ya tomaron Mariupol en lo que es el mar de Azov, rumbo al norte, y ya tienen básicamente el bolsón completo rodeando a las tropas ucranianas que estaban en la línea de contacto de Donetsk. Bueno, lo que tenemos aquí es una ofensiva total en la que básicamente la apuesta estratégica militar del secretario de Defensa ruso, el señor Sergei Shoigu, es la de hacer el barrido integral militar en las primeras 24 horas y lo que se llama trapear a lo largo de los próximos 5 días. ¿Cuál es el propósito declarado de Vladimir Putin? Muy bien, desmilitarizar a Ucrania. En otras palabras, lo que hemos estado viendo a lo largo de las últimas 12 horas es una ofensiva para básicamente, cancelar acceso a aeropuertos de toda Ucrania a la Fuerza Aérea Ucraniana. A estas alturas ya no existe la Fuerza Aérea Ucraniana. Por otro lado, cortar de cabeza todos los centros de comando y control del ejército ucraniano. Esto ya se logró. Por otro lado, bombardear todos los depósitos de municiones y ir eliminando a las columnas de blindados ucranianos que estaban en las líneas de contacto en el norte. Esto ya se logró. Entonces, básicamente los puntos militares ya han sido logrados en un 80%. Muy importante es remarcar que los aeropuertos de Odessa, los aeropuertos del mismo Kiev, ya fueron tomados por tropas rusas. Mira, la línea de contacto hace 6 horas era esa línea roja que estamos viendo que va del sureste al noroeste, en donde básicamente ya estamos hablando de una penetración no menor de 200 kilómetros a lo largo de todo el punto de contacto. Sin embargo, si te fijas bien, hay una línea roja apuntando hacia el sur que apunta directamente a Kiev. Esa es otra ofensiva que se está llevando a cabo a través de fuerzas aerotransportadas. Es así como se logró capturar el aeropuerto de Borislovo, que está al oeste de Kiev. Entonces, básicamente, en este momento, lo que el presidente Volodymyr Zelensky está confrontando es el hecho de que cualquier plan que hubiese tenido respecto a una defensa integral prolongada de Ucrania se está desapareciendo en este momento. Los puntos estratégicos más importantes que tenía que defender Ucrania han sido abatidos ya. La ciudad de Kharkov fue desarmada y rodeada por el ejército ruso, no están entrando a la ciudad. La ciudad de Kiev a estas alturas también está en un proceso de rodeo, de sitio, en donde básicamente están generando una situación en donde la tropa ucraniana se tiene que retirar hacia las ciudades y básicamente a partir de ahí, perdiendo todo el control territorial, tener que negociar una nueva situación, una nueva realidad con el gobierno ruso. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, pues cuando Volodymyr Zelensky se dé cuenta que cualquier resistencia militar es básicamente imposible de presentarse a estas alturas. Estamos hablando de una ventaja estratégica por parte de Rusia desde el momento en que tiene el control total del espacio aéreo ucraniano. A partir de ese momento, las tropas en tierra realmente tienen poca oportunidad de establecer una línea defensiva, puesto que el asedio entre lo que es la artillería, la cohetería rusa y la aviación rusa los deja totalmente aislados, sin capacidad de aprovisionarse, y hay que recordar que una unidad de combate moderna
básicamente se queda sin parque, sin logística en no más de 6 horas si no tiene una línea logística de suministro asegurada. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que a lo largo del día de hoy se va a terminar el barrido militar de Ucrania y comienza lo que se llama el trapeo. El otro punto estratégico que Vladimir Putin hizo mucho énfasis en su discurso hace 2 días es la desnazificación de Ucrania. En esta la desnazificación. Hay que recordar que como punta ideológica de lanza durante el golpe de Estado del 2014 en Ucrania, tomó mucha relevancia un par de agrupaciones paramilitares, el batallón Azov y Pravý Sektor. Estos 2 batallones no eran militarmente significativos, pero sí eran ideológicamente muy relevantes en el paisaje político de Ucrania. Ellos ondeaban banderas nacionalsocialistas nazis, ellos ondeaban una bandera que era una transposición de las SS alemanas. Hay que recordar que históricamente la parte occidental de Ucrania tuvo una presencia nacionalsocialista muy importante en la figura de Stepan Bandera, que lideró lo que se llamó la SS Galicia, que fue la encargada de la limpieza étnica del oeste ucraniano, con masacres de no menos de 150,000 polacos y obviamente la totalidad de la población judía que estaba en Ucrania en ese momento. Esta situación histórica de la Segunda Guerra Mundial viene a realce una vez más en el 2014, cuando en la Plaza Maidán se organizan las protestas y después el golpe de Estado en contra de Yanukovych, siempre con una presencia fundamental de esta tropa paramilitar nacional socialista, muy extraño, pero apoyada por Europa y por Estados Unidos, en donde básicamente dominaban el discurso político ucraniano y no permitían que se estableciese una mesa de negociación con Rusia, como es ejemplo lo que veníamos diciendo de Crimea. Desmilitarizar Ucrania, no tenemos tiempo, Carlos, se nos terminó desafortunadamente, pero pues el día de mañana tendremos oportunidad de seguir abordando este tema, como siempre muy importante tu colaboración para entender lo que está sucediendo en esta y en otras partes del mundo. Nos vemos mañana y también muchísimas gracias a usted